Hola con todos. Hoy les explicaré el protocolo de anestesia en gatos a través del análisis comparativo del uso de dexmedetomidina por sí sola, dexmedetomidina butorfanol y dexmedetomidina ketamina. En este video se empezará con una pequeña introducción sobre el protocolo utilizado y las consideraciones fisiológicas importantes a considerar en procedimientos de anestesia en gatos. Se explicará la metodología del protocolo de anestesia y la forma en la que se monitorearon los signos vitales. De igual manera, se explicará cada uno de los fármacos utilizados para luego analizar los resultados obtenidos y sacar conclusiones. Para empezar, la anestesia en gatos es un componente esencial de la medicina veterinaria moderna, permitiendo la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos de manera segura y efectiva. Sin embargo, presenta desafíos únicos debido a su fisiología, comportamiento y sensibilidad a los fármacos, por lo que seleccionar de manera correcta los agentes anestésicos es fundamental para asegurar la seguridad y el bienestar del paciente felino durante procedimientos ya sean quirúrgicos o diagnósticos. En el presente trabajo se aborda la combinación de dexmedetomidina, un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos en combinación con butorfanol y ketamina, lo que concluye en una anestesia efectiva sin efectos cardiovasculares clínicamente importantes, como en la aplicación de dexmedetomidina por sí sola. Al hablar de las características fisiológicas que se deben tomar en cuenta en un protocolo de sedación en gatos, tenemos el metabolismo. Los gatos tienen un metabolismo más rápido en comparación con otros animales, lo que puede afectar la dosificación y la duración de la acción de los anestésicos. Los gatos son más susceptibles a los efectos cardiovasculares de los anestésicos. Pueden experimentar cambios significativos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Al hablar de la respiración, la frecuencia respiratoria en gatos puede ser más variable y sensible a los anestésicos. La combinación de ciertos fármacos puede causar depresión respiratoria. Y la temperatura corporal. Los gatos son más propensos a la hipotermia durante la anestesia, especialmente si no se toman las medidas para mantener su temperatura corporal. Bueno, ahora les voy a explicar la metodología usada en este protocolo. Aquí se obtuvo una población de 6 gatos adultos sanos, basándose en resultados de exámenes físicos, hemogramas completos y análisis bioquímicos séricos. De esta manera, se excluyeron gatos con enfermedades preexistentes o aquellos que mostraran comportamientos agresivos o de alto estrés. El diseño del estudio es de tipo cruzado aleatorio, es decir, que cada gato recibió cada uno de los tratamientos en un orden aleatorio, con un tiempo de descanso mayor o igual a una semana, lo que permite que cada gato actúe como su propio control, reduciendo así la variabilidad entre sujetos. Los gatos fueron asignados a recibir los siguientes tratamientos por vía intramuscular. 1. Dexmedetomidina, una dosis de 10 microgramos kilo por sí sola. 2. Dexmedetomidina a una dosis de 10 microgramos kilo en combinación con butorfanol a una dosis de 0.2 microgramos kilo. Y 3. Dexmedetomidina a una dosis de 10 microgramos kilo en combinación con ketamina a una dosis de 5 miligramos kilo. El procedimiento de anestesia en el estudio se dividió en varias fases. En la fase preanestésica no se usaron medicamentos, sin embargo se realizó un monitoreo basal donde se registraron los parámetros fisiológicos basales de los animales. En la fase de inducción, se administraron los siguientes fármacos por vía intramuscular, con las dosis anteriormente mencionadas. 1. Dexmedetomidina por sí sola. 2. Butorfanol con dexmedetomidina. O 3. Ketamina con dexmedetomidina. Los fármacos utilizados en los tratamientos combinados se prepararon por separado y se combinaron en una sola jeringa, inmediatamente antes de la administración intramuscular. En la fase de mantenimiento, se evaluaron los efectos sedativos y analgésicos de los fármacos administrados, así como la calidad de la sedación y la relajación muscular. Finalmente, en la fase de recuperación, el proceso de recuperación fue natural. No se utilizaron antagonistas para estimular que los individuos se despierten, y se observó el tiempo que tardaron los gatos en recuperarse de la sedación. El monitoreo de los signos vitales en el protocolo se realizó mediante el registro de los parámetros fisiológicos basales de los gatos, antes de la sedación y a intervalos regulares de 5, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 minutos después de la administración de los fármacos. La frecuencia cardíaca se midió utilizando un estetoscopio colocado en el lado izquierdo del tórax del gato. La frecuencia respiratoria se observó mediante las excursiones torácicas de los gatos. La temperatura rectal se midió con un termómetro digital. Cabe recalcar que no se realizaron intentos para mantener la temperatura corporal en los gatos. La presión arterial se registró los valores de presión arterial sistólica, diastólica y media utilizando un monitor multiparámetros colocado alrededor del antebrazo del gato.
La saturación de oxígeno se determinó utilizando un sensor infrarrojo colocado en los labios del gato. Hablemos de los fármacos. La dexmedetomidina es un agonista específico de los receptores adrenérgicos alfa-2, que se emplea en gatos debido a sus efectos sedantes y analgésicos. Su principal mecanismo de acción consiste en activar receptores alfa-2 en el sistema nervioso central, específicamente en el locus coeruleus, lo que induce un estado de sedación similar al sueño natural, pero con la capacidad de que el paciente se despierte fácilmente. La estimulación de los receptores alfa-2 en el sistema nervioso central reduce la liberación de norepinefrina, lo que produce un efecto sedante y ansiolítico. Dentro de los parámetros farmacodinámicos, tenemos que este tiene efectos sedantes y analgésicos, debido a que posee receptores en el lucus coeruleus y debido a que bloquean la transmisión del dolor al hiperpolarizar las interneuronas y reducir la liberación de neurotransmisores que favorecen la percepción del dolor, como la sustancia P y el glutamato. Dentro de los efectos cardiovasculares, este genera una respuesta hemodinámica bifásica. Esto quiere decir que la activación de los receptores alfa-2 en los músculos lisos de los vasos sanguíneos va a causar una vasoconstricción periférica y una hipertensión seguida de una rápida reducción de la frecuencia cardíaca causada por el reflejo vasoreceptor. Dentro de los efectos respiratorios tenemos que causan una hipoventilación. Los efectos son leves con una disminución en la frecuencia respiratoria y volumen por minuto. Finalmente, tenemos efectos glucémicos. Debido a la activación de receptores alfa-2 de las células beta pancreáticas, se inhibe la liberación de insulina, por lo tanto causa una hiperglicemia. Dentro de los parámetros farmacocinéticos, la biodisponibilidad de la dexmedetomidina en gatos ha sido reportada en un único estudio, donde se encontró que es del 52% tras la inyección intravenosa a 25 microgramos por kilo. Este medicamento alcanza una concentración máxima del fármaco en 17.8 minutos. Tiene una vida media de eliminación de aproximadamente 70.2 más menos 48 minutos y posee un aclaramiento moderado mínimamente dependiente de la dosis. Al hablar del metabolismo y excreción, la dexmedetomidina en el caso de los gatos tiene un metabolismo de primer paso, es decir, es metabolizada en el hígado. Y de igual manera, los metabolitos son eliminados en su mayoría por la orina y muy poco a través de las heces. Dentro de los efectos adversos y contraindicaciones, no se recomienda el uso de dexmedetomidina en gatos de menos de 5 meses, ni en animales que presenten patologías cardiovasculares, enfermedades sistémicas graves o en agonía. Dentro de las reacciones adversas tenemos bradicardia, temblores musculares, hipertensión transitoria, bloqueo auriculoventricular ocasional, disminución de la ventilación, hipotermia, micción, vómitos, hiperglucemia y dolor en el sitio de la inyección intramuscular. No se aconseja el uso de este fármaco en gatas preñadas. Dentro de las interacciones farmacológicas, la dexmedetomidina con otros anestésicos, opiáceos, sedantes o hipnóticos pueden ser aditivos, por lo que se debe disminuir la dosificación de los dos fármacos. El uso de atropina o glicopirrolato para tratar o prevenir la bradicardia puede causar taquicardia e hipertensión, por lo que no se aconseja su uso conjunto. La yohimbina también puede revertir los efectos de la dexmedetomidina, pero el antagonista principal es el latipamazol. Al hablar de la ketamina, este es un fármaco que actúa como antagonista del receptor N-metil-D-aspartato, lo que impide la acción del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central. También actúa inhibiendo el GABA y puede bloquear la serotonina, norepinefrina y dopamina. Al hablar de los parámetros farmacodinámicos de este fármaco, causa efectos en el sistema nervioso central debido a que reduce el efecto de alerta, contribuyendo tanto a la anestesia como a la amnesia. Dentro de los efectos cardiovasculares, aumenta el gasto cardíaco, la presión arterial, la presión aórtica media y la frecuencia cardíaca. Dentro de los efectos respiratorios, este fármaco no provoca una depresión respiratoria significativa a dosis habituales. Sin embargo, al hablar de la temperatura, en gatos la ketamina causa una reducción de la temperatura incluso de 1.6 grados centígrados. Al hablar de los factores farmacocinéticos, al administrar ketamina intramuscular en felinos, los niveles máximos se alcanzan a los 10 minutos, debido a que posee una distribución rápida en todos los tejidos corporales. Este predispone concentraciones altas en cerebro, hígado, pulmones y tejido graso. La biodisponibilidad de este fármaco en gatos va entre 37 y 53% y es un fármaco dependiente de la dosis, es decir, a mayor dosis, mayor duración del efecto, pero no de la intensidad. La duración del efecto de la ketamina va de 15 a 60 minutos y permite la recuperación de una posición erecta a las 2 horas. Al hablar de metabolismo y excreción,
La ketamina posee un metabolismo de primer paso, es decir, es metabolizada en el hígado a través de procesos de desmetilación e hidroxilación. El mecanismo de eliminación del fármaco es a través de la orina, donde se eliminan los metabolitos y la forma no modificada del fármaco. La vida media de eliminación de la ketamina es de aproximadamente 1 hora. Dentro de los efectos adversos de la ketamina tenemos la depresión respiratoria, vómitos, vocalización, recuperación prolongada, convulsiones, temblores, hipertonicidad, opistótonos y paro cardíaco. La administración rápida de dosis elevadas de ketamina puede provocar depresión respiratoria transitoria y apnea, así como laringoespasmos y obstrucción en las vías respiratorias. En lactancia y preñez es considerado un fármaco de tipo B. No tiene efectos abortivos, sin embargo puede inducir la sedación de los fetos ya que atraviesa la placenta. Dentro de las interacciones farmacológicas, los principales antagonistas de la ketamina son la anfetamina y la yohimbina. De igual manera, los depresores del sistema nervioso central, como los narcóticos, barbitúricos y el diazepam, alargan el tiempo de recuperación. Y por otro lado, los bloqueadores neuromusculares, como la succinilcolina y la tubocucarina, pueden intensificar la depresión respiratoria. El butorfanol se clasifica como un antagonista del receptor OP3 y un agonista del receptor OP2 kappa. Este fármaco ejerce su principal actividad agonista en los receptores kappa y sigma, así como sus efectos analgésicos en áreas del sistema límbico, incluyendo niveles subcorticales y espinales. Dentro de los factores farmacodinámicos, este posee un efecto analgésico. Es eficaz para el manejo de dolor leve a moderado debido a su acción en los receptores kappa que proporciona analgesia. También tiene un efecto antitusivo significativo, por lo tanto se utiliza para aliviar la tos crónica. Dentro de los efectos sobre el sistema respiratorio, el butorfanol no provoca una liberación significativa de histamina, lo que minimiza el riesgo de efectos adversos respiratorios en gatos. En el caso de esta especie, no eleva el umbral de dióxido de carbono y no deprime la sensibilidad del centro respiratorio. Dentro de los efectos cardiovasculares, el butorfanol causa una reducción en la frecuencia cardíaca causada por un mayor tono parasimpático, así como una ligera caída en la presión arterial. Dentro de los parámetros farmacocinéticos, el butorfanol es una base débil con pKa de 8.6. Este fármaco se absorbe completamente después de ser administrado por vía intramuscular, resultando en una biodisponibilidad del 100%. Se distribuye ampliamente en el organismo, alcanzando concentraciones más altas del fármaco y sus metabolitos en el hígado, riñones y el intestino. Aproximadamente el 80% del butorfanol se une a proteínas plasmáticas, y los metabolitos del butorfanol no poseen actividad analgésica. Dentro del metabolismo y excreción, el butorfanol posee un metabolismo de primer paso, es decir, se realiza en el hígado, a través de hidroxilación. Y los metabolitos y el fármaco puro son excretados en la orina aproximadamente el 5%, mientras que el 11 y 14% se excreta en la bilis y es eliminada en las heces. Al hablar de los efectos adversos del butorfanol, este puede causar excitación, depresión respiratoria, ataxia, anorexia, diarrea en algunos casos, nistagmo, salivación, convulsiones, hipertermia y la reducción de la motilidad gastrointestinal. De igual manera, este fármaco puede cruzar la placenta, por lo tanto no se recomienda en hembras preñadas. Al hablar de interacciones farmacológicas, algunos depresores del sistema nervioso central, como los antihistamínicos, fenotiacinas, barbitúricos y tranquilizantes, pueden agravar la depresión respiratoria. La eritromicina y la teofilina pueden disminuir el metabolismo del butorfanol, y en el caso del uso de fentanilo, el butorfanol puede contrarrestar algunos de sus efectos analgésicos y revertir los efectos sedantes. Empecemos con los resultados. La evaluación de los efectos anestésicos se realizaron mediante el análisis de la sedación, la relajación muscular y la respuesta auditiva en los animales, presentando los siguientes resultados. El tiempo hasta la recumbencia lateral fue mayor en dexmedetomidina más butorfanol, de 3.9 más 2.1 minutos, lo que significa que los animales tardaron más tiempo en entrar en estado de sedación. Al hablar de la duración de la recumbencia lateral, de igual manera dexmedetomidina más butorfanol fue mayor, de 55.9 más menos 14.2 minutos, lo que nos demuestra que los animales permanecieron más tiempo sedados con este protocolo. Y finalmente, el tiempo hasta la recumbencia external. Aquí hubo una diferencia. Este fue mayor con dexmedetomidina más ketamina, de 6.5 más menos 0.4 minutos, lo que significa que tardaron más tiempo en entrar en esta posición. Empecemos con la comparación de los resultados entre los dos protocolos. Al hablar de los efectos cardiorrespiratorios, en dexmedetomidina ketamina, este provocó una disminución significativa en la frecuencia cardíaca,
aunque fue menos pronunciada que con la combinación de dexmedetomidina-butorfanol. La frecuencia respiratoria mostró una disminución notable en los primeros 30 minutos, pero se mantuvo dentro de un rango aceptable sin comprometer la saturación de oxígeno. Finalmente, la presión arterial mostró una disminución gradual, pero se mantuvo por encima de los 60 milímetros de mercurio. Ahora bien, la dexmedetomidina-butorfanol mostró una reducción más notable de la frecuencia al comparar con el tratamiento con ketamina. La frecuencia respiratoria también se redujo, pero las caídas fueron más marcadas en intervalos posteriores, de 20 y 50 minutos. Y finalmente, la presión arterial sistólica y diastólica también disminuyeron, con una notable caída en la presión arterial media en algunos casos. Al hablar de los efectos analgésicos, ambos tratamientos proporcionaron analgesia adecuada, pero la combinación de dexmedetomidina-butorfanol demostró una mejor respuesta analgésica, en parte debido a las propiedades opioides del butorfanol. En este caso, los tiempos de recumbencia lateral y recuperación fueron comparables, pero el efecto sedante fue más inmediato en comparación con la ketamina, lo que podría ser ventajoso en situaciones clínicas donde se requiere una acción rápida. Al hablar de la recuperación, ambos tratamientos permitieron una recuperación adecuada, pero la combinación de dexmedetomidina-ketamina resultó en un tiempo de recuperación más prolongado, debido al efecto residual de la ketamina. Finalmente, al analizar la temperatura, se presenta una reducción en la temperatura rectal en los dos casos. Sin embargo, hay una caída más acentuada en el grupo de dexmedetomidina-butorfanol, lo que nos indica un mayor grado de relajación muscular y sedación, lo que podría requerir monitoreo en situaciones clínicas. Al analizar las consideraciones clínicas, podemos concluir que ambas combinaciones son efectivas para la sedación y analgesia en gatos, pero presentan diferencias claves en sus efectos cardiorrespiratorios y tiempos de recuperación. A partir de los dos protocolos, se puede evidenciar que el uso de dexmedetomidina-ketamina es útil para procedimientos donde se requiere una sedación más profunda y una analgesia moderada. Sin embargo, se debe tener en cuenta el riesgo de efectos cardiovasculares y quizás una recuperación más prolongada. Por el contrario, la dexmedetomidina-butorfanol ofrece una buena combinación de sedación rápida y analgesia efectiva, con un perfil cardiovascular que puede ser más manejable en algunos pacientes. Es preferible en situaciones donde se necesite un control del dolor más efectivo.